Romanos 12, 1 y 2. Sígame con su vista en la lectura inicial y Dios bendiga este tiempo. Parte de la adoración que hacemos a Dios en las reuniones del pueblo de Dios es oír su palabra. Es parte de los elementos indispensables que hacen de la reunión cristiana una que cumple el propósito de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, nos la explique, nos la haga entender, pero aplicar. Suplicamos dirección en este momento, precioso Espíritu de Dios, pero Padre, yo pido de tu gracia, me asistas con tu gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es probable que sigamos en la temporada de listas, es decir, cosas que pretendemos sucedan, hacer, ocurran, metas, deseos, resoluciones. Es una época propicia, sin duda, que aprovechamos para ese tipo de cosas. Y claro, hay aspiraciones genuinas en todos nosotros que toman relevancia al principio de un año. Y pensamos, este es el año en que voy a alcanzar, lograr, obtener, avanzar, ser mejor, ser transformado, resolver. Y venimos delante del Señor diciéndole: Dios, aquí están mis planes, aquí están mis aspiraciones y yo te pido que los bendigas. ¿Cuántos hacemos eso? Si no lo hace, hágalo. Pocos lo hacen. Bueno, pero es hermoso que tenemos la palabra del Señor que nos orienta en este tipo de acciones genuinas a las cuales la Biblia nos enseña. Tenemos derecho en Cristo Jesús, pero Dios no bendice lo que no está de acuerdo con Él. Sí podemos venir a decir al Señor: Señor, bendice mis proyectos, mis planes, mis anhelos, mis necesidades, etcétera, pero aclarar una cosa importante, pertinente. Aunque Dios desea hacerlo, porque acabamos de leer en la última parte del versículo número 2 que la voluntad de Dios es ¿cómo? Es buena, en primer lugar, es buena, es agradable y es perfecta, y queremos caminar definitivamente en esa voluntad del Señor. Pero no puede Dios bendecir lo que no va de acuerdo con Él. Le decimos: Señor, quiero que camines conmigo. Y el Señor nos dice: bueno, te recuerdo lo que yo escribí en Amós 3:3, por ejemplo. Amós 3:3, el profeta decía de parte del Señor: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Podrá Dios andar con nosotros o nosotros con Él si no andamos en acuerdo? Pues la respuesta evidente es que no. Así es que Dios bendice aquello que es de Él, conforme a su palabra, conforme a su carácter, aquello que está en sus manos, que solo Él puede dirigir. Y solo hay una forma en que Dios, amados, amadas, nos pueda dirigir, proveer, transformar, usar nuestra vida y manifestar lo que Él quiere manifestar, insisto, su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Hay una sola manera, y esa manera es rendirse, rendición, entrega. Es lo que vemos en estos versículos de Romanos 12, 1 y 2. Hay una buena voluntad de Dios, insisto, agradable y perfecta, y se nos invita, o más bien se nos da la promesa, a que podemos comprobarla. Es decir, experimentarla, vivirla. Y se nos instruye a hacer tres acciones. Primero, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Segundo, no conformarnos a este mundo. Pero tercero, transformarnos por medio de la renovación de la mente. Pero todo comienza con lo primero. Mire nomás, qué descubrimiento. Las cosas comienzan desde el inicio.
¿Y qué es lo primero en estas 3 instrucciones que nos da el apóstol Pablo? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que vamos a meditar en esto. Repito, solo hay una forma en que Dios puede, y por cierto quiere, pero solo hay una manera en que Él puede dirigir, proveer, transformar, usar mi vida, es a través de la rendición, de la entrega. ¿Qué pasaría si este enero, en lugar de que le digas a Dios qué quieres que Él haga por ti, por qué no comienzas preguntando primero qué partes de tu vida Él quiere que le rindas? ¿Qué temas de tu vida, qué asuntos de tu vida y quizás toda tu vida sea rendida a Él? He dado un título al mensaje como suelo hacer y es este: desde la rendición hasta la bendición. ¿Quieres bendición total? Wow, nadie la quiere. ¿Queremos bendición total? Amén. Dios pide rendición total. Es una bendición y es lo que quiero hablar de hoy. Romanos 12:1 en su primera parte nos dice: así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, la rendición o entrega comienza con la comprensión y aprecio de las misericordias de Dios. Lo repito, la rendición, entrega que Dios pide comienza con la comprensión y el aprecio de sus misericordias. En los anteriores capítulos de la carta a los Romanos, desde el 1 y hasta el 11, en esta carta preciosa, el apóstol Pablo ha venido revelándonos de parte del Espíritu Santo las más grandes misericordias de Dios. Hemos leído en la hermosa carta a los Romanos que siendo aún pecadores, como sea Cristo, murió por nosotros, que nos salvó, nos justificó, nos libró de toda condenación, nos hizo sus hijos, nos llenó de su Espíritu Santo y por cierto nos ha dicho y demostrado que nos ama a toda prueba. Son parte de las misericordias del Señor. Entonces Pablo apela a que hagamos un recuento y tengamos presentes las misericordias de Dios para que podamos hacer lo que Él está instruyendo que hagamos. Es como si Pablo dijera: miren, en vista de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, vivan, disfruten todas estas maravillas, todas sus misericordias, pero es necesario que se rindan a Él. Y cada vez que hablamos de las misericordias del Señor, es imposible, mis hermanos, que no recordemos, invoquemos y confiemos en esa hermosa promesa de Lamentaciones, capítulo número 3, versículo 23, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. No lo olvide. En Romanos 12:1, pero ahora en la siguiente parte, nos sigue diciendo el texto que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vemos entonces una exhortación amorosa, pero con autoridad, la autoridad del apóstol. Y él nos dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Cuerpos, en este contexto, significa toda la persona, es decir, cuerpo, alma, espíritu, mente, voluntad, pensamientos. Pero esto en la vida cotidiana, tiempo, fuerzas, decisiones, hábitos, presenten todo eso a Dios como sacrificio. Y alude, por supuesto, a las ofrendas del Antiguo Testamento, porque los sacrificios, las ofrendas que eran de todo tipo, se presentaban totalmente a Dios, eran consagradas totalmente al Señor, y parte de esos sacrificios con los cuales ellos buscaban paz, reconciliación, manifestar gratitud, pero redención, muchos de esos sacrificios eran animales que morían, se mataban y se entregaban totalmente. Y está Pablo aludiendo a esa acción del Antiguo Testamento, pero ahora dice: ustedes háganlo también. Pero cuando menciona sacrificio vivo, está diciendo: mira, no necesitas morir, mejor vive para Él. Culto racional, es decir, nuestro culto o servicio, de ahí viene la palabra culto, que literalmente significa servicio, pues tiene que ver con que nuestra adoración, nuestro servicio al Señor responde a las verdades comprendidas de la palabra, pero a partir de una mente renovada. Ven todo lo anterior un llamado entonces a entender el valor de la rendición. Requisito para comprobar, experimentar, vivir, caminar en la voluntad de Dios, repito, que es buena. Dígalo en voz alta:
agradable y perfecta. Las vidas que Dios usó para sus propósitos, las vidas que Dios bendijo, que estuvieron en el centro de la voluntad de Dios a pesar de sus yerros, y que tuvieron la enorme felicidad y satisfacción de ver a Dios obrando en sus vidas, esas historias que nos inspiran de los personajes bíblicos, todas esas vidas fueron vidas rendidas. Abraham, por ejemplo, rindió su tierra, su parentela, su seguridad, su futuro y hasta su hijo. Y fue así como Dios le dio y cumplió promesas en sus vidas, en su vida, perdón. Y de hecho, a partir de esa rendición es cuando el Señor le dice: y yo soy y seré tu proveedor, Jehová Jireh. De ahí viene, de un acto de rendición emana la promesa del Señor. Y es por eso que después vemos en Santiago 2:23 que aún Dios le llama amigo. Dios le llama amigo a Abraham porque se rindió, se entregó. Pero hay un personaje que vivió una experiencia que puede ser un modelo que nos ilustre con más claridad lo que es rendición. Y me refiero a Jacob. Acompáñeme a Génesis capítulo número 32 a partir del 24. Un ejemplo de rendición y lo que eso implicó. Dice el versículo 24, estoy en Génesis 32 a partir del 24. El contexto es que Jacob ha pasado muchos años en tierra lejana de su casa con un familiar de nombre Labán. Él ha tenido esposas, hijos, ganados y ahora está regresando a su tierra. Pero en el regreso lo está esperando su hermano Esaú, y él había traicionado y abusado a Esaú años atrás y tenía miedo de que Esaú acabara con él. Y él envía a toda su familia, un contingente, para encontrarse primero con Esaú y le manda regalos. Llega un momento donde Jacob se queda solo. Y dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo. Y aquí viene algo bien interesante. Y cambio mi velocidad de comunicación porque quiero enfatizar algunas cosas y pido que hagas un esfuerzo de atención. Levante la mano el que ya se me durmió. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, es decir, entre la cadera y el muslo, y se desgarró, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras este varón luchaba con él. Este varón es un varón misterioso, pero es seguro las siguientes cosas acerca de este varón, porque más adelante vemos que Jacob reconoció que era Dios. Entonces puede ser el ángel del Señor, el ángel de Jehová, o puede ser una premanifestación de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no lo estipula de manera particular, pero piense por un momento, es Dios mismo de alguna manera. Y en esa lucha de este varón con Jacob, versículo 26, dice Jacob, déjame, dice el varón, discúlpame, dice el varón, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, y aquí viene algo glorioso, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré hasta que me bendigas. Yo estoy aquí peleando contigo y me aferro a ti y me has descoyuntado, pero yo no me suelto hasta que me bendigas. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero ver este texto con usted por un momento. No voy a hacer a la tentación de profundizar, que
suelo cometer esa acción. Pero vamos a ver, como dicen los americanos, the big picture, el cuadro completo. Ver el bosque, algunas cosas importantes de esta historia tan dramática, conmovedora, emocionante, inspiradora. Observa, es el ángel el de la iniciativa para pelear con Jacob. Es decir, es Dios quien quiere vencerlo. Segundo, el versículo 28, sin embargo, dice que Jacob venció a Dios. ¿Lo está notando? Nomás uno, acá. Y le pregunto, ¿se puede vencer a Dios? Pues obvio no. ¿Quién puede vencer a Dios? Pero observa, aquí hay algo que parece una paradoja, y así plació el Espíritu Santo revelar esta historia. Te pregunto, ¿puedes ver que la rendición, la entrega total de Jacob fue su victoria? Y ahí está la clave, mis hermanos, de nuestras victorias. Que nuestra rendición, nuestra entrega es nuestra victoria delante del Señor. La verdadera victoria no está en que ganemos, sino en que nos rindamos. Y ahí cuando Jacob ya no puede pelear, está débil, quizás adolorido, aunque el texto no lo revela, pero lo más probable es que sí. Alguien se ha roto algún tendón, desgarrado algo, se siente horrible, duele mucho. Bueno, en esa condición de debilidad, de vulnerabilidad, pero ya rendido, es cuando Jacob, y solo si te llevas esto de lo que te estoy compartiendo, pienso que será lo más útil. Es cuando Jacob se rinde totalmente a Dios, quien lo quiere vencer, que él gana y que tiene lo que él está buscando, la bendición. Hombre, alguien hubiera dicho amén, gloria a Dios. Es decir, la mayor bendición de la vida de Jacob, pero de la tuya y la mía, porque Pablo nos ha dicho así en Romanos 12:1. Presenten, ¿verdad, mi hermano Mau? Vuestros cuerpos, vuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ríndanse a Dios. Jacob toda su vida había actuado bajo sus criterios, así era Jacob. Jacob significa suplantador, engañador. Yo pienso que tenía algo de mexicano, no cristiano todavía. Tranza pues, abusivo. Bueno, Jacob sentía que era muy listo y lo era, porque siempre se salía con la suya. Tú también quieres así ser, ¿sí o no? Todos somos un jacobito en potencia, no me diga que no. Pero ahora, una vez que ha peleado con Dios y vence a Dios, pero yo pienso que esa es una paradoja, porque en realidad Dios lo venció, él se rindió. Es justo cuando Dios le cambia de nombre, le da una nueva identidad y un nuevo destino. Una nueva identidad y un nuevo destino. Ahora serás Israel, el que pelea con Dios. Así es que Jacob nos enseña en estos versículos que la rendición no es derrota. Rendición delante de Dios, por supuesto. Si no, escucha muy bien, por favor. La rendición delante del Señor es la puerta para nuestra bendición. ¿Por qué Dios nos pide rendirnos, mis amados? Te voy a dar algunas razones para afirmar lo que hoy he querido compartir. Primero decir, Dios no pide entrega y rendición como un dictador, como está sucediendo, ¿verdad?, con algunos países de Sudamérica, por el abuso de imperios. No, Dios no es un dictador. Dios no es un dictador. Él pide entrega y rendición, primero, porque nuestra voluntad, libertad y capacidades
que son dones que Dios nos ha dado y va a respetar siempre. Nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestras capacidades son dones dados por Dios, pero están afectados todas estas cosas por nuestro pecado. Y además son limitadas. Hay tantos temas donde Dios dice, sí o no, o lo haces tú o lo hago yo. O lo haces a tu manera o lo hago a mi manera. O lo hago en mi tiempo o que sea en tu tiempo. ¿Y qué decimos? No, Señor, mejor a mi manera, mejor en mi tiempo. ¿Sí o no? Dile que está a tu lado. Ay, creo que ahí te hablan. Abraham, de quien hemos leído, Dios dice es mi amigo. Abraham, que sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Abraham, sujeto de grandes promesas para su vida, le dijo a Dios, creo que a mi manera puede ser mejor. Y arma ahí un plan con su esposa Sara, le presenta a la esclava Agar, y usted conoce la historia, en qué deriva, que hasta el día de hoy se pagan las consecuencias. Decirte pues, mi hermano, porque estoy reflexionando contigo en este punto de mi mensaje, ¿por qué Dios pide rendirnos? Escucha, por favor, porque solo lo que está consagrado, dedicado, rendido a Dios, solo eso es bendecido. Solo lo que está dedicado, consagrado, rendido a Dios puede ser usado. Solo lo que está dedicado, consagrado a Dios cumple los propósitos de Dios. Solo lo que está dedicado, consagrado, rendido a Dios avanza, da fruto, es útil y nos bendice. Porque Dios solo habrá de bendecir y manifestarse y usar vasijas disponibles y dispuestas. Y es el problema tuyo y mío, que no siempre estamos ni dispuestos ni disponibles para Dios. Tenemos tantas cosas que hacer, ¿sí o no? Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículos 19 al 21, nos habla de algo muy interesante acerca de los utensilios usados por Dios para su gloria, y que solo los que estaban santificados, dedicados, limpios, consagrados, podían ser usados por Él. Segunda Timoteo 2, 19 al 21. ¿Estás acá conmigo? ¿Podemos leerlo juntos? Por favor, adelante. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se refiere a los utensilios del templo de Dios antiguo. Eran bien elaborados, eran consagrados, eran ungidos con aceite, y solo eso Dios podía usar, no otra cosa, nada fuera de este esquema. Por eso tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, santificados por Dios, ungidos por el Espíritu Santo para estar disponibles para Dios. Solo que a diferencia de los utensilios, los objetos materiales, nosotros tenemos algo que se llama voluntad. Y ahí es, mi hermano, donde decía mi mamita amada, que ya está con el Señor desde muchos años, ahí es donde la burra torció el rabo. Pienso que hay un natural y espontáneo deseo de todo hijo de Dios que quiere dejarse usar para sus propósitos. Pienso que es algo que está en el Hijo de Dios, es inherente.
sin duda. Todos queremos agradar, pero servir a Dios, sí o no, de alguna manera, de alguna forma. Pero mientras cosas que no son de Dios están gobernando nuestro corazón, Dios no puede usarnos. Dios no se puede glorificar. Dios no se puede manifestar. Otra vez. Pero mientras cosas que no son de Dios están gobernando nuestro corazón, Dios no puede reinar plenamente. Así es que la rendición nos hace usables para Dios. Dios no unge lo que no puede usar, mi hermano, pero usa lo que ha ungido y lo que está consagrado y dedicado a Él. Una predicadora hace muchos años, ella se llamó Kathryn Kuhlman. Yo no sé usted qué piense de ella y no le quiero despertar una inquietud acerca de quién es ella, pero hay un testimonio muy hermoso en esta mujer. Ella estaba en una búsqueda de agradar a Dios, de servir a Dios, y ella entendió que había cosas en su vida que no podía o que eran impedimento para que Dios se glorificara a través de su vida, porque ella quería servir al Señor y Dios lo usó en gran manera en su época. Y Dios le mostró, da un testimonio ya de vida diciéndole que era necesario que ella renunciara a todo. Y eso tenía muchas implicaciones. Y una vez que ella pensó haberle obedecido a Dios, le dijo: Señor, bueno, ahora que no tengo nada, que no soy nada, usa mi nada. Y a partir de ahí fue que Dios empezó a glorificarse a través de su vida. A veces tenemos que ser así. Rendirse será otra razón por la cual Dios pide rendirnos. Nos da descanso, mis hermanos. Aquí hay algo bien práctico de vida. Nos da el descanso de soltar y no intentar controlarlo todo. Diga conmigo en voz alta: ahí le hablan, pastor. No intentar controlarlo todo, porque Dios habrá de obrar cuando le demos el control. Esta historia a lo mejor la conoces, pero es real. Existe una técnica utilizada por cazadores en la que los monos quedan atrapados porque se niegan a soltar la comida. Se utiliza un recipiente, una calabaza, una olla, un coco hueco. Tiene un agujero lo suficientemente grande para que el mono meta la mano vacía. Dentro de ese recipiente se coloca un cebo, arroz, cacahuates, fruta. El mono mete la mano, agarra el cebo y con el puño cerrado, su mano se hace demasiado grande y ya no puede sacarla. El mono podría escapar fácilmente si soltara la comida, pero su terquedad o instinto no le impiden soltar el premio. Y así permanece atrapado hasta que el cazador llega y lo captura. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado: Dios te bendiga, mi hermano. Iba a decir algo relativo al mono, pero mejor no. Y es que la esposa quiere cambiar al marido, ¿sí o no? No lo va a hacer, no lo va a lograr. Pelea perdida. Lo que sí puedes hacer, señora, es rendirte al Señor. Y en esa rendición esperar lo que Dios quiera hacer en tu marido. Y viceversa. A veces el trabajador quiere hacer, deshacer, congraciarse con el jefe para que lo vea y lo promueva. No haga eso. Usted haga su chamba con excelencia, pero ríndase a Dios y la gracia de Dios le va a asistir. Hay quienes queremos vigilarlo todo, ¿no es cierto? Saber todo de todos. Pelea perdida. Es desgastante. Rendirse al Señor, mis hermanos, haga conmigo así. Nos da descanso. Nos da descanso. Dejamos de vivir con ansiedad extrema sobre las cosas que implican nuestra vida, el trabajo, la economía, la salud, los amigos, pero mejor el matrimonio, los hijos, la casa. Así es que rendirse, mis hermanos, nos da descanso.
Hay algo tan práctico. Pero la rendición, decirle, mi hermano, también, la rendición no es pasividad, se puede confundir. La rendición no es inacción. La rendición es acción que se expresa en entregarle todo a Dios. Es, ¿cómo decirlo? Fe activa podría ser. Mire lo que dice Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla. ¿Sí o no? Nos preparamos, planeamos, organizamos. Dedicación, excelencia, diligencia. Pero ¿quién da la victoria? Dice, mas el Señor es el que da la victoria. Qué hermoso es esto. Dios no nos pide rendición para limitarnos, sino para llevarnos más lejos de lo que podemos nosotros avanzar. La rendición bíblica no es inacción, mis hermanos. La rendición bíblica es la forma, pienso yo, más alta de acción. Piensa en el ejemplo supremo de rendición, nuestro Señor Jesucristo. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, y fue a la cruz. Rendirse no es dejar de hacer. Rendirse es cambiar de piloto del carro de la vida. Que sea Dios el que dirija. Proverbios 16:3. Vamos a ponerlo en la nueva versión internacional. Proverbios 16:3. ¿Lo leemos juntos, mis amados? Adelante. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Control a Dios, rendición a Dios. Así es que la inacción no es promovida en la Biblia, es promovido el descanso en Dios, la rendición a Dios, el esperar en Dios. Pero la inacción no es bíblica, solo que hay acciones desde el corazón. Es como si la inacción dijera, yo no hago nada, pero la rendición dice, esto me encanta. La rendición dice, hago lo que Dios dice. Así es que rendirse no elimina la acción. ¿Qué sí elimina? La autodirección. ¿Le confieso algo aquí entre nos? ¿Sí? ¿No lo quiere? Bueno, me lo guardo pues. Ah, sí, algunos sí. Meditando en este tema en estos días, pues es comprensible para usted lo que le voy a decir. Yo le oraba a Dios, oraba al Señor, Señor, yo quiero, me permitas formar parte y servir a una iglesia rendida a ti. Porque una iglesia rendida a ti ora más y mejor, obedece más y mejor, sirve más y mejor y ama más. Mis hermanos, qué hermoso es ver a Dios obrando en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, nosotros haciendo lo que nos toca hacer en la vida cotidiana, pero estando seguros que porque mi vida está rendida a Él, entonces sé que Él me está cuidando, librando de peligros, preparando terrenos en los cuales Él quiere que avance. Esto es liberador, esto es una bendición. Esto es fuente de gozo y de paz. Concluyo. Cuando el apóstol Pablo nos dice, sean llenos del Espíritu, porque es el Espíritu el que los va a dirigir, el que los va a guiar, el que les va a dar poder, el que los va a redarguir, el que los va a santificar, el que los va a equipar, el que les va a revelar a Dios, el que les va a mostrar los caminos del Señor. Cuando Pablo dice, sean llenos del Espíritu, la idea no es qué tanto tengo del Espíritu, sino qué tanto el Espíritu tiene de mí. Y esa es la clave de la vida victoriosa en Cristo. Pues ya acabé. ¿Oramos? Padre, te damos gracias.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Creo que aquí hay un llamado. Quiero pensar que es a la iglesia en su conjunto, o a algunos en particular, o a todos, a cada uno, Señor, a la rendición, a la entrega. Danos, Señor, de tu gracia. Tú hablas de culto racional, es decir, una comprensión de tu voluntad, pero a partir de una mente renovada por la palabra. Señor, ¿qué áreas de mi vida hoy tú quieres que rinda, te entregue, que deje de controlar? Señor, muéstrame por tu Espíritu Santo qué gobierna mi corazón. Muéstrame por tu Espíritu Santo quién es el rey de mi vida, quién está reinando en mi vida. Porque yo quiero que tú seas el rey y que tú reines. Y hoy yo me quiero rendir a ti, quiero hacer como Jacob. De Jacob dice la Biblia, fue Dios quien peleó con él, lo quería vencer. Pero dice la Biblia que el que venció fue Jacob. Pero miren qué paradoja, la repito. Jacob solo venció cuando se rindió. Yo quiero hoy invitarte a que hagamos eso. Rendir a Dios nuestras vidas. Y uno podría decir, claro, yo respetaría eso totalmente. Solo tú sabes, bueno, Señor, es que este tema, este asunto, tú sabes que lo he entregado totalmente así, pero a ti, pero ¿qué tema, mi Dios, no te he entregado? ¿En qué tema sigo luchando en mis fuerzas y en mi soberana y regalada gana? No más, Dios, no más, porque soy yo el que está impidiendo tu bendición. Soy yo el que está deteniendo que tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, yo no la viva, y por eso a lo mejor vivo frustrado, cansado, derrotado, y el conflicto se hace mayor cuando veo lo que tú quieres hacer en mi vida y darme, y no lo tengo, pero hoy es posible que me dé la respuesta. Soltar, entregar, rendir, consagrar. Como dice el texto de Romanos, mi cuerpo, es decir, todo mi ser.